Tengo el gusto ya de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Francisco Ruiz Díaz. Él es director de Inclusión Financiera del Ministerio de Hacienda, porque se viene una semana muy importante para resaltar, una semana de la educación financiera. Así que para más detalles ya lo recibo con mucho gusto. Muy buenos días y gracias por estar. Buenos días, Laura. Bueno, un saludo a toda la audiencia y estamos acá para hablar sobre inclusión financiera y educación financiera. Excelente. Bueno, cuando hablamos de educación financiera, ¿de qué estamos hablando específicamente? Es un tema que ya lo venimos repitiendo, pero es necesario siempre volver a recordar. Sí, y básicamente consiste en usar de una manera inteligente los recursos escasos que disponen las familias. Sabemos que a veces tenemos unos ingresos, pero no tenemos a lo mejor el panorama completo, no somos capaces de percibir el panorama completo, ya sea del momento o el panorama hacia el futuro. Entonces una cosa muy distinta es tener hoy un buen ingreso, pero no sabemos lo incierto que puede ser el futuro. Entonces hay sociedades donde las cosas cambian rápidamente, la situación política cambia, la situación económica también cambia, o sea, hay menos estabilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo disponer de esos recursos de tal manera que en el futuro pueda yo prever las cosas que vayan a ocurrir y no tenga que estar sujeto a determinadas adversidades, ya sea en el mundo de la familia o en el mundo de los negocios? Excelente. Bueno, ¿y qué proponen desde el Ministerio de Hacienda en esta semana? Y en esta semana hay un Comité Nacional de Inclusión Financiera que se formó a partir del 2014. El comité está presidido por el ministro de Hacienda y lo integran el secretario técnico de la Secretaría Técnica de Planificación, el presidente del Banco Central y el presidente del Instituto de Cooperativismo del Paraguay. Este equipo o este órgano, este cuerpo colegiado dispone a su vez de una estrategia, digamos un plan estratégico que está orientado a la implementación de una política de inclusión financiera. Dentro de esa política de inclusión financiera, la educación financiera es fundamental. Digamos, los países pueden eventualmente experimentar periodos de bonanza o pueden experimentar, digamos que buenos tiempos, pero si la población no está educada financieramente, eso puede diluirse y no puede llegar a tener el impacto que se espera en términos de la resiliencia, le dicen algunos, o sea, la capacidad que tienen las familias, los hogares o las empresas de soportar diferentes periodos. Entonces, básicamente lo que estamos nosotros es conversando con diferentes actores de la sociedad civil y también incluso con, digamos, integrantes del Comité Nacional de Inclusión Financiera a los efectos de poder tener por lo menos 2 semanas de preparatorias. Serían 2 semanas de trabajo que serían en el mes de febrero, con una fuerte difusión de todo lo que es la política de inclusión financiera y dentro de la política de inclusión financiera, la educación financiera. Y la segunda semana del mes de marzo, que fue declarada por decreto del Poder Ejecutivo 6765 del 2017 como la Semana Nacional de Educación Financiera. Entonces en esa semana estamos pensando a desarrollar actividades entre el sector público, el sector privado, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando con gente de la Cámara Junior, del Club de Leones, con la academia. Entonces queremos hacer, digamos que queremos desarrollar una semana con muchas actividades, trabajar en las escuelas, trabajar en los colegios, en las universidades, de tal manera para poder difundir este tema tan importante que empieza a sentirse principalmente en los países que van experimentando procesos de desarrollo, como en el caso de Paraguay, por ejemplo, que venimos creciendo a una tasa muy interesante y donde las personas tienen que empezar a ver de una manera inteligente cómo administrar estos recursos que están viniendo como procesos del desarrollo. Excelente. Me gustaría tocar un punto que nombró recién usted cuando habló de educación en las escuelas, ¿no? Empezar ya desde chiquitos, porque nosotros quizás antes no hablábamos de educación financiera dentro de la familia, cómo saber administrar los recursos, ¿verdad? Entonces empezar desde abajo. ¿Hay algún plan, aparte de esta semana en sí, que es en marzo, para implementar alguna materia que eduque a los chiquitos desde los más pequeños hablando, ¿no? Asimismo, desde ese punto de vista incluso se dispone de un
convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, incluso en su momento fueron capacitados educadores. Y así como decís, ¿verdad? Es un tema tan importante que eh, todos los gobiernos del mundo, de los países desarrollados, han implementado como materia en las escuelas el tema de la educación financiera. Es un tema sumamente importante. De hecho, cuando uno, digamos, lee documentos, encuentra que hay tres elementos que hoy forman parte esencial de la educación de los niños. Uno tiene que ver con los avances de la tecnología, o sea, lo que nos espera en el futuro con la revolución industrial 4.0. Entonces, es educarle a los niños hacia, digamos, teniendo en cuenta todos los cambios que van a ocurrir, que algunos dicen que tienen un carácter disruptivo. En segundo lugar, no concentrarse específicamente en las inteligencias duras, vamos a decir, o sea, en el coeficiente intelectual, sino también enseñarle a los niños cuestiones vinculadas con la gestión de las emociones. Y este tema, o sea, todas las personas se han destacado, que han sido exitosos, consideran de que el tema de la inclusión financiera, el tema de la educación financiera deben formar parte digamos, de los planes educativos en los distintos niveles. Te comento una anécdota. Sí. La semana pasada estuvimos en Minga, Guazú, estuvimos hablando con un grupo de productores. Nos comentaron que se asociaron 23 productores, sacaron un préstamo y en primer lugar le preguntamos, bueno, ¿cuánto fue la tasa de interés del préstamo? Y nos dijeron 20%. Entonces, perfecto. Y le dijimos, veamos entonces tus documentos. Revisamos los documentos y en realidad la tasa era del 32%. O sea, ahí ya tenemos un problema de educación financiera. No supieron calcular la tasa. Okay. Y en segundo lugar, su actividad productiva. No supieron cómo calcular la rentabilidad de su actividad productiva y compararla con la tasa del préstamo. Nosotros empezamos a hacer unos pequeños, digamos, hicimos un análisis de cuánto era la rentabilidad de la actividad productiva, venta de sandías, y no superaba el 12%. Ellos se estaban endeudando. Suponían ellos al 20% para financiar una actividad que les iba a generar una rentabilidad del 12%. O sea, claro, al final del préstamo tuvieron que vender 2 vacas para poder pagar el préstamo. Al final del préstamo, entonces ellos tenían menos patrimonio de lo que tenían anteriormente. O sea, si uno no sabe administrar el dinero, si uno no sabe hacer este tipo de cálculos tan básicos, entonces lo que tiene es gente que eventualmente puede empobrecerse aún más. Por eso es que hay un vínculo muy fuerte entre todo lo que sea educación financiera, inclusión financiera y pobreza. O sea, la gente que ha tenido herramientas para manejarse en el mundo de las finanzas, no importa su condición, pobre, clase media o rico, son personas que digamos que han podido o salir de la pobreza o se han enriquecido más o han superado la clase media, vamos a decir. Perfecto, bueno, entonces se vienen 2 semanas intensas también en febrero, para hacer como también una previa de lo que va a ser esa semana en marzo. Así mismo. Y en marzo se estarían desarrollando diferentes talleres. ¿Tenemos lugares ya definidos? Y estamos queriendo proponerle al comité para hacer unos días en la capital y otros días en el interior, que serían en 3 puntos importantes. Habría que ver si se acepta la propuesta. Sería 2 días posiblemente en Asunción, un día en Encarnación, un día en Ciudad del Este y un día en Coronel Oviedo. Entonces, por eso justamente estuvimos en conversación. Tenemos que reunirnos también con nuestros pares del Banco Central, de la Secretaría de Técnica de Planificación y del INCOP, porque hay mucho interés del sector privado, del sector cooperativismo también. Estuvimos por Encarnación, estuvimos hablando con una cooperativa que tiene un renombre muy interesante, que incluso integra el Pacto Global, y ellos están en condiciones de apoyar todo lo que nosotros querramos hacer en esos días, vamos a decir. Excelente, bueno, entonces esto sería, si me repite, ¿qué semana de marzo? Sería la segunda semana de marzo y se declara por decreto del Poder Ejecutivo como la Semana Nacional de la Educación Financiera. Perfecto, bueno, esto digamos que hay una diferencia desde el momento que se empezó a hablar de educación financiera, inclusión financiera hace unos años atrás. Actualmente notan, digamos, ese avance cuando se van a los colegios, a las escuelas, cuando hablan inclusive con familias que quizás implementaron programas de educación financiera. Estamos notando una diferencia, pero tiene que ver más bien con el hecho de que, y en este recorrido que estamos haciendo por el interior, nos dimos cuenta de una cosa muy interesante, que el sector privado y las organizaciones civiles están muy avanzados en el tema. Encontramos en Coronel Oviedo, trabajamos con los jóvenes de la Cámara Junior y encontramos que ellos tienen
un programa que lo están impulsando, digamos, a puro pulmón de educación financiera. Y hemos incluso revisado con ellos un documento que están elaborando sobre el impacto que han tenido. Son 4 años de vigencia de un programa. Estuvieron trabajando con casi 1.500 familias, pero a nivel de niños del tercer, cuarto, quinto y sexto grado. ¿Dónde es eso? En Coronel Oviedo. Incluso el programa fue tan exitoso que lo están extendiendo a escuelas de Canindeyú. Y también al conversar con los jóvenes de Ciudad del Este, nos comentaron ellos que ellos tenían un programa de emprendedurismo que capacitaban comunidades, asentamientos, incluso que llegaron a capacitarle también a poblaciones indígenas, y les llamó mucho la atención que actualmente tienen proyectos que han prendido y que incluso se están autososteniendo, y uno de ellos es un proyecto indígena. Nos gustaría volver a visitarles para conocer esos casos, ¿verdad? Y también cuando fuimos a Itapúa, hablamos con gente de la Cooperativa del Sur. Ellos tienen un programa de capacitación de educación financiera. Entonces, nos llamó mucho la atención. ¿Y cuál es el avance que se está registrando? Básicamente que ellos ahora tienen con quién conversar en el ámbito del sector público. Perfecto. Tienen el Banco Central, tienen el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Técnica y Planificación, a los efectos de conversar con con esta organización que forma parte del Comité Nacional de Inclusión Financiera. O sea, básicamente lo que podemos decir es que el sector privado ya estaba arrancando, pero el sector público no tenía el acompañamiento. Y desde este momento hay un acompañamiento por parte del sector público. Es lo que ellos manifestaron que más están valorando, por el hecho de que incluso nosotros estábamos visitándole a esta gente y bueno, estábamos viendo cómo trabajar de manera conjunta. Excelente. Bueno, en Caguas, en Coronel Oviedo me dice que hace 4 años ya vienen desarrollando un programa de educación financiera para niños de 4 años con un fuerte impacto. Pero qué excelente. Ese es realmente para resaltarlo y para tomar como ejemplo también. Totalmente. Hablamos recién desde los más chiquitos, ¿no? Que uno le enseña a poner el chanchito, monedita, monedita. Después mismo. Cómo invertir eso. Así mismo. O sea, son ejemplos así claros, claves, sencillos, que deberíamos implementarlos, digamos, ya desde el MEC también, ¿no? Totalmente. ¿Habría proyectos más adelante? Sí, hay proyectos, estamos trabajando incluso para ir más allá de simplemente la educación financiera y trabajar con inclusión financiera. Estamos viendo amas de casas de Carayao, que son productoras de leche, ¿verdad? Y están viendo como un rubro alternativo, o sea, le produce ingresos muy interesantes. El problema es que no están logrando que esa información esté disponible para el sector financiero. Estamos trabajando con empresas que se dedican al desarrollo de tecnologías en el Paraguay, a los efectos de ver algún tipo de plataforma que permita que toda esa información, todas esas transacciones pasen a estar disponibles para el mundo financiero, y de tal manera que las personas puedan mejorar su perfil de riesgo con esto y puedan obtener préstamos con tasas de interés que estén acorde a la rentabilidad en sí del negocio de ellos. Eso estamos trabajando en Carayao, y ahora mismo estamos trabajando en Mingaguazú. Las mujeres, o sea, estamos hablando de 200 mujeres, 26 asentamientos del departamento del Alto Paraná, que desean generar el primer caso de lo que sería el equivalente a una banca de desarrollo, una banca comunal. Entonces, básicamente estamos asistiéndole. Seguramente vamos a necesitar más adelante la asistencia de expertos, porque se trata de un caso que no existe precedentes en Paraguay. Hay organizaciones que están trabajando con esquemas muy similares, pero en este caso estamos hablando de la autogestión. Ellos mismos quieren crear la banca basado, digamos, en el modelo que se desarrolló en la década de los 70 en lo que le llaman el Banco de los Pobres, o sea, el Banco del Pueblo, ¿verdad? Que lo fundó el señor Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz del 2006, y que justamente, ¿verdad?, tiene como una de las características más importantes que 46% de los propietarios del banco, o sea, la gente es propietaria del banco, logró salir de la pobreza extrema, y 97% de las accionistas del banco y los que hacen préstamos y, digamos, los clientes del banco son mujeres. Entonces tiene esa característica una banca de ese estilo. Por eso que hay, digamos, este grupo está compuesto casi en un 100% de mujeres. Son 200 mujeres del departamento de Alto Paraná. Estuvimos en Mingaguazú trabajando con ellas.
Bueno, es importante resaltar esta parte entonces, porque las comunidades se preocupan, instituciones privadas se preocupan también, y lo ideal sería que trabajen en conjunto con las instituciones públicas, Así que mismo. se tome las riendas, Sí, ¿no?, de este tipo de casos así sí. concretos en diferentes partes del país para poder, bueno, realizar un trabajo 100% que sea exitoso, ¿no? Así mismo, o sea, esto sin el sector privado, de hecho, nosotros lo que hacemos es viabilizamos, nuestra función, ¿verdad? Es remover las barreras que eventualmente impiden la inclusión financiera. Ese es el objetivo de la política de inclusión financiera, de tal manera que las personas, digamos, puedan tener acceso a estos productos financieros, puedan formalizarse, puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, estamos obligados a trabajar porque sin el sector privado esto no asegura No nada, funciona. no tiene ninguna posibilidad de generar impacto. Estuvimos hablando con dos tipos, o sea, ahora en este momento nos concentramos más porque en el mundo financiero existen dos tipos de organizaciones. Por un lado están las empresas que son las responsables de desarrollar productos tecnológicos al servicio del sector financiero, y por otro lado están los sectores financieros mismos, o sea, los que realizan los préstamos, los que hacen captaciones o ofrecen algún tipo de productos. El avance de la tecnología y la masificación del uso de los celulares están produciendo nuevas formas de negocios financieros. Claro. ¿Verdad? Están apareciendo nuevos modelos empresariales, están apareciendo a su vez una redefinición de lo que es la banca, ¿verdad? Entonces estamos viviendo tiempos muy especiales y avanzar sin ellos no tendría sentido, ¿verdad? El sector público no crea riqueza, el sector público lo que hace es canaliza, digamos, todos los esfuerzos nacionales a los efectos de que se pueda generar riqueza, ¿verdad? Entonces eso es un concepto muy importante. Una política de inclusión financiera sin el sector privado no tiene mucho sentido. Tiene que haber una fuerte participación público-privada e involucrarle a las organizaciones también, tanto sociales como la sociedad civilmente organizada a través de algún tipo de, digamos, algún tipo de institución, ¿verdad? Entonces, y vemos que hay mucho interés. O sea, las puertas las encontramos siempre abiertas, tanto en el mundo de las empresas que están haciendo el desarrollo tecnológico, como así también en el mundo de las empresas financieras. De hecho, hay mucho compromiso para acompañar estas actividades. Estamos en contacto con esta gente. Ahora, para hacer una comparación de Paraguay actualmente dentro de la región en materia de educación financiera, de inclusión financiera, ¿cómo nos encontramos? Hay países que están mucho más avanzados, no solamente en educación financiera, sino también en inclusión financiera. Paraguay ha mejorado muchísimo. Si uno compara, ¿verdad? Se tiene información para hacer comparaciones del año 2011, el 2014 y el 2017. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Si uno compara la cantidad de cuentas que existían a nivel de personas adultas en el campo, ¿verdad? En el 2011 era el 6%, actualmente está en el orden del casi 40 y algo por ciento, no recuerdo exactamente el monto. Entonces, ¿por qué ese avance? ¿Por qué ese salto, vamos a decir? Porque el Estado dispone de ciertas transferencias, pero estas transferencias antiguamente lo hacían en dinero, en billete. Actualmente, ¿verdad?, se ha hecho un cambio muy importante, y es que, por ejemplo, las transferencias que el Estado está haciendo a las personas, a los adultos mayores, por dar un ejemplo, Tecopona, entonces ya se hacen con una cuenta abierta en un banco y una tarjeta de plástico. Entonces eso permite generar trazabilidad de los recursos y a su vez le incluye a la persona de manera financiera, porque cuando se hacía en dinero no había información sobre esos recursos. Entonces ahora, sin embargo, los bancos disponen de la información si eventualmente alguno de estos beneficiarios desean obtener algún tipo de préstamos o lo que sea. Excelente. Entonces hay avances muy interesantes, pero hay países que están muy avanzados, como el caso de Colombia, Perú, algunos países en Centroamérica. Colombia está bastante avanzado. Ejemplo, ¿no? Sí, Colombia está muy avanzado. Hay países que han logrado que el sector público realice todos sus pagos de una manera digital, ya eso permite una mayor trazabilidad y mayor inclusión también. La idea es que la información esté fluyendo de una manera trazable y una manera, de una manera, o sea, hoy con las tecnologías ya de una manera digital, de tal manera que los bancos a su vez puedan disponer de esa información en algún tipo de central de información, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a la inclusión financiera.
Excelente. Bueno, nos queda tiempo todavía. Tenemos el mes de febrero para ir preparándonos y ya en marzo lo que va a ser esa semana tan interesante de educación financiera desde el Ministerio de Hacienda para todos. Así que le agradezco muchísimo, director, por estar acá, por comentarnos acerca de esto, pero vamos a seguir hablando, ¿sí? No, gracias a ustedes por este espacio.